Entonces preguntaba, ¿qué ha hecho el exilio histórico cubano por el pueblo de Cuba? Porque desde que yo tengo uso de razón, lo único que yo recuerdo fue la brigada 2506 o 26, que fue la que fue a Playa Girón en el 63. Y a quien esa brigada traicionó fue la CIA, fue el ejército de los Estados Unidos, que los hizo quedar mal porque el objetivo era llegar, tomar posesión, de hacer lo que se llama una cabeza de gobierno y ahí pedir ayuda para que los americanos pudieran ayudar. De ahí en fuera yo no recuerdo nada más. Yo tenía 15 años y en mi casa se escuchaba Radio Martí, se escuchaba WQA, se escuchaba el Sol 95, porque si el exilio cubano ha hecho algo por el pueblo cubano, yo habría que darle un dinerito, a una medalla a mis amigos Tony y Pachi, que fueron, no a juicio, porque eran menores de edad, pero se lo llevaron ahí a rendir cuentas por tener una antena parabólica en la azotea de un edificio para tratar de escuchar las emisoras extranjeras. Entonces, llevamos 60 y tantos años con un cacareo de aquí y un cacareo de allá y una conveniencia. Y yo no puedo hablar de lo que pasó porque cuando yo nací en el 76, muchos de esos que ya estaban en el exilio cubano fueron los mismos que apoyaron a Fidel Castro. Y entonces en los últimos 20 años que yo vivo en este país, yo no vi ningún cambio, ninguna acción concreta, excepto cuando hubo un tornado en La Habana, que un grupito del exilio cubano se reunió un poquito de cositas y la mandó un contenedor para Cuba, que al final no llegó. Yo he escuchado de la Cruz Roja hacer donaciones al pueblo cubano, que al final se desvían, como todo lo que se manda para Cuba. He escuchado a los testigos de Jehová hacer donaciones al pueblo cubano, pero nunca he escuchado ninguna ayuda que haya llegado, que se puede llegar del exilio cubano, del histórico exilio cubano, la Asociación Cubano-Americana, esas ramas del exilio cubano, los que están ahí en la calle 8, que fueron los que prácticamente apoyaron a Fidel, porque ya deben quedar muy pocos, que hayan mandado una donación directa. Yo no lo he escuchado. Si lo han hecho, por favor, yo pido mi disculpa. Pero lo que sí yo puedo decir que en los últimos 10 años, o desde que Raúl Castro tomó el poder, he visto muchos cambios en Cuba que van en la dirección correcta, en mi opinión, a lo que llamamos poder llegar algún día a tener la libertad plena, que en mi opinión, valga la redundancia, no existe, pero más o menos llegar a eso. Y de este último señor que está en la presidencia de Cuba, yo antes de criticarlo, por eso digo, sentiría empatía por él, porque que te suelten una papa caliente como es soltarte la dirección de Cuba en crisis, en bancarrota, en todo eso, y ver cómo este hombre la está navegando, yo antes de criticarlo me sentaría a observar qué está pasando en Cuba, cuántos cambios han habido en Cuba desde que él tomó la presidencia, desde que Raúl Castro tomó la presidencia, y me pondría en sus zapatos y yo diría, y es la pregunta que sigue, ¿qué haría usted si fuera Díaz-Canel? ¿Qué haría usted, qué habría hecho usted si hubiera sido Fidel Castro? ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido Raúl Castro? Y escucho opiniones, porque lejos de que esté de acuerdo con lo que hicieron o no, yo digo que Fidel Castro tuvo unas pelotas de este tamaño así, en mi opinión, para atacar con un grupito de hombres al cuartel Moncada. Es mi opinión. Tuvo unas pelotas así para irse al exilio a México y a Estados Unidos y comprar un barquito y con 80 hombres ir a querer tumbar al ejército más poderoso que había en ese momento en el continente americano. Hay que tener unos señores de este tamaño para quedar con 12 hombres y alzarte en las montañas y sacar a Batista del poder, que era un dictador. Después de eso sabemos todos los errores que se cometió. Pero yo pregunto, ¿qué habría hecho usted si usted hubiera tenido esas cosas que tienen los hombres para hacer lo que hizo Fidel Castro y llegar a donde llegó? ¿Qué habría hecho usted diferente? ¿Le hubiera dado el poder a otra persona? ¿O hubiera intentado, dentro de su conocimiento, porque vamos a ponernos en contexto histórico, eran unos jóvenes ignorantes, sin conocimiento ninguno de cómo dirigir un país? Y si nos ponemos a analizar un poquito la historia, cuando vinieron a buscar ayuda aquí a Estados Unidos prácticamente le viraron la espalda. No estoy justificando nada, porque yo en realidad no tengo un conteo exacto de cuántos hombres mató Fidel, ni cuántos hombres mató Batista, ni cuántos hombres mató José Gómez y Gómez cuando la rebelión de los negros en 1906.
Yo solamente me puedo apoyar en la historia. Y por eso pido que alguien me refresque la cabeza. Yo estuve en el ejército de Cuba y puedo hablar por Raúl Castro, un ejemplo, porque lo vi un par de veces de lejos, en circunstancias que no fueron fáciles. Y desde que Raúl Castro tomó el poder he visto que ha habido un cambio en Cuba. Obviamente yo me imaginaría, basado en lo que se vivió en la Unión Soviética, que un cambio radical, sacarle el plug así a Cuba, en estas circunstancias no creo que sea beneficioso para el pueblo cubano. Quizás para los cubanos que estamos aquí sentados en el aire acondicionado y tomando cafecito por la mañana en el Versalles, eso sea lo ideal. Pero vamos a hablar del cubano que está ahí en Cuba ahora. Si usted les hacía a eso y le quita el plug así, yo creo que ahí se lo van a ver más negro que lo que están ahora. Entonces, en mi opinión, un cambio como el que está sucediendo ahora, paulatino, porque el cubano no sabe trabajar, el cubano no sabe lo que es una empresa privada, el cubano no sabe cómo producir capital, sino que el Estado le regale las cosas. Si usted le pone ahora mismo un sistema capitalista así brutal al cubano de a pie de Cuba, lo más posible es que se muera. Porque no sabe, va a pasar lo que pasó en Rusia. Entonces, está bien criticar, señores, está bien criticar. Pero ¿qué haría usted? A ver, ¿qué haría usted si usted tuviera esa posibilidad ahora mismo de decir, se cayó el comunismo, yo soy Díaz-Canel? ¿Qué haría usted que beneficie a los cubanos, de verdad, los de ahí? ¿Vender el país como lo vendió Batista? ¿O regalárselo a los extranjeros para cobrar impuestos? Para enriquecerse usted y para seguir en lo mismo, chicos, porque es lo mismo. Cambiar un dictador por otro es seguir en lo mismo. Déjenme opiniones ahí porque de verdad que yo estoy confundido y me gustaría saber qué haría usted y qué ha hecho el exilio para ayudar al pueblo de Cuba. Gracias.